Buen día, el día de hoy vamos a realizar la retroalimentación de la temática dibujo artístico y técnico para el área de tecnología informática. Vamos a empezar por definir qué es el dibujo artístico. Se define como una expresión de nuestras habilidades sin necesidad de seguir métodos o técnicas específicas para realizarlo. Esto quiere decir que una persona, un artista o un diseñador puede dibujar lo que quiere. No sigue métodos o técnicas específicas. Es libre lo que él puede dibujar. Cuando el artista dibuja, él plasma lo que percibe en su entorno. Es decir, dibuja lo que siente y percibe, que nace a partir de lo que él observa a su alrededor. En el dibujo artístico, las personas expresan sus sentimientos y emociones. Miremos este ejemplo. Este dibujo representa un animal, pero cuando lo vemos detalladamente tiene una emoción en su rostro. A mi parecer puede ser de tristeza, de nostalgia. Eso es lo que el artista o el dibujante está plasmando en su obra. Por eso se dice que el dibujo artístico es libre. Se plasma lo que la persona observa a su alrededor. Luego tenemos el dibujo técnico. Este es una representación que se utiliza sobre todo para la realización de proyectos en base a tipografías, diseños de edificios y piezas de maquinarias, trabajos de ingeniería y arquitectura. Este tipo de dibujo lo podríamos llamar que tiene más normas para llevarse a cabo, si tiene técnicas definidas. En él se especifican los materiales que se van a utilizar. Miremos en este ejemplo, compás, reglas, lápices. En el dibujo artístico no, él lo puede hacer con pinturas, con lápiz, con un lápiz, con lo que él desea. En cambio, en el técnico están definidos por una serie de materiales que se necesitan. El dibujo técnico fue creado para satisfacer una necesidad. Si observamos esta fotografía, es un plano. Puede ser un plano de un objeto, el cual lo están diseñando. Ese objeto puede ser que satisfaga una necesidad que está en nuestro entorno. Hablemos de un plano de una casa. ¿Cuál es la necesidad que satisface? Pues brindar vivienda, alojamiento a las personas. También se utiliza el dibujo técnico con el fin de realizar una mejora. Volvamos al ejemplo de una casa. Si una casa yo quiero modificar algunas habitaciones, así hacerlas más amplias o cambiar de lugar una habitación, las escaleras, es el dibujo técnico lo que me permite hacerlo y es lo que permite satisfacer esa necesidad en cuanto a mejorar mi casa. En nuestras clases nos vamos a enfocar en lo que es el dibujo técnico. Debemos tener en cuenta que el dibujo técnico tiene una clasificación. El dibujo natural, que se copia el modelo tal y como está del original. Por ejemplo, yo a usted le muestro el celular y le digo, dibújelo. Ese es un modelo natural. Obviamente, como él tiene líneas rectas y curvas, usted puede utilizar reglas. Usted puede utilizar para las curvas un determinado instrumento que permita hacer curvas, pero va a ser natural, usted lo va a copiar. Continuo. Continuo se refiere a que se utiliza un molde o un plano determinado para realizarlo, ¿sí? Por ejemplo, en artística, cuando usted les dejan hacer las líneas verticales, horizontales o diagonales, ese es continuo. Luego tenemos el dibujo industrial. El dibujo industrial está enfocado a representar piezas mecánicas, por ejemplo, tornillos, tuercas, engranajes, todo ese tipo de cosas que se utilizan en la industria.
Y por último tenemos el definido. El definido es detallista y preciso. Un ejemplo de ello son los dibujos que realizan con pintura china. Esos son muy definidos y delicados, pero también hace parte de lo que es el dibujo técnico. Esta clasificación nos lleva a algo que es los tipos de dibujos técnicos. Tenemos el dibujo arquitectónico, que se refiere a las representaciones de edificios, casas, autopistas, fábricas o cualquier otro plano, pero de construcción, definiendo dónde van a quedar determinados espacios, por ejemplo, dónde van a quedar las escaleras, en qué lugar van a estar las ventanas, qué lugar va a ser la cocina, qué lugar va a ser la sala. A eso se refiere el dibujo arquitectónico. Luego tenemos el dibujo mecánico. El dibujo mecánico es utilizado para representar toda clase de piezas mecánicas, maquinarias o vehículos como grúas y motos, como podemos observar en esta imagen. Este es un típico ejemplo de dibujo mecánico. Está detallando cada una de las partes de las piezas mecánicas que conforman un carro. Luego tenemos el dibujo eléctrico. El dibujo eléctrico se encarga de representar las instalaciones eléctricas, los interruptores, los bombillos, todos esos elementos que hacen parte de la red eléctrica. En el caso de nuestro hogar, de nuestra casa, determina dónde van a quedar los enchufes, los interruptores, en qué lugares van a quedar los bombillos. Pero como ya se mencionó anteriormente, el dibujo técnico sí se especifica qué materiales se va a utilizar y qué figura se va a utilizar. En este ejemplo podemos ver las diferentes figuras que están ya creadas para realizar dibujo eléctrico. Por ejemplo, estos rectángulos que podemos ver aquí representan resistencias. Estos de aquí representan bombillas. Entonces, hay una gama de símbolos en el dibujo eléctrico que me permiten construir cómo va a quedar mi instalación eléctrica en un plano. Ahora tenemos el dibujo geológico. El dibujo geológico se usa mucho en la representación de las capas de la Tierra, como podemos ver en esta imagen. También representan minerales contenidos en las capas, miren, por donde va a pasar, dónde queda el río, qué es lo que hay debajo de toda esta parte de esta superficie, lo hace el dibujo geológico. Me muestra las capas que tiene representada la Tierra, cuáles son sus partes y cómo pueden estar conformadas. Tenemos el dibujo topográfico. Representa las características que pueden haber dentro de un terreno. Nos muestra los elementos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el terreno tiene algunos relieves, y dónde está ubicado el río, dónde están ubicados los árboles, todo ese tipo de cosas me permite realizar el dibujo topográfico. Luego tenemos el dibujo urbanístico. Esta clase de dibujo representan las ciudades, donde van a estar determinadas calles, avenidas, edificios, autopistas, puentes, todo ese tipo de cosas se hace mediante el dibujo urbanístico. Este es un ejemplo de ello. Como ya se mencionó anteriormente, vamos a trabajar lo que es el dibujo técnico. Recordemos que el dibujo técnico se especifican materiales que se van a necesitar, cumplen una necesidad o realiza una mejora, tiene unas técnicas establecidas, es preciso, ¿cierto? Se utilizan sobre todo en soportes gráficos, como lo vemos aquí. El soporte gráfico obviamente se refiere al papel, pero para el papel existe algo que se llama la normalización del dibujo técnico, donde se establecen las dimensiones que debe tener el papel sobre lo cual se va a trazar. Observemos esta imagen. Toda esta parte, toda la hoja completa, representa lo que es el A1.
esto tiene unas dimensiones, como pueden observar. Al dividirlo hacia la mitad, nace lo que es A1, también con su correspondiente dimensión. Luego, ese A1, que es todo esto, miren, es lo mismo, se divide otra vez a la mitad, nace A2, con sus dimensiones, ancho y alto. Ese A2 se divide otra vez y nace lo que es A3. Luego, ese A3 se divide nuevamente y nace A4. Podríamos decir que todo esto y esta parte de aquí es A4. Y así sucesivamente hasta lo más mínimo. Este A4 de acá es el que comúnmente conocemos, que podríamos similarlo a lo que es el tamaño de la hoja carta, ¿sí? En relación al soporte gráfico al papel, ya vimos de dónde vienen esas medidas. Nuestros cuadernos también vienen definidos algunos por estas medidas, por este tipo de división. Pueden tener esta, A3, o pueden ser A4, o la de este aquí, A5, ¿cierto? En los materiales de dibujo también es importante determinar qué es el gramaje. El gramaje lo podemos considerar como el grosor del papel. Dice, entre más gramaje, más rígido el papel. Si observan en la parte de atrás de sus cuadernos, dice qué gramaje tiene su cuaderno. Dice 60 gramos, dice papel bond 60 gramos, a ver, decir. Ese es el gramaje, y entre más gramaje se tenga, más rígido va a ser el papel. Digamos, si comparamos las hojas de papel de nuestros cuadernos con el de la cartulina, ¿cuál es más rígida? La cartulina, obviamente. También otro instrumento dentro de los materiales de dibujo son instrumentos de trazado. Estos se refieren a los lápices. En el dibujo técnico se utilizan portaminas o lápiz de grafito duro. Esta es la escala definida para esos tipos de lápiz. Los de aquí, miren, esta es la mitad del medio, que puede decir que no marca, marca el papel en una forma ni tan clara ni tan oscura, pero de aquí hacia acá, todos estos se utilizan para el dibujo técnico. Entre más duro sea el lápiz, más marca el papel. Otro instrumento importante va a ser la escuadra y el cartabón. La escuadra y el cartabón lo vamos a estudiar más adelante porque aprenderemos a manejarlas y a realizar diferentes tipos de dibujo con ellas. Para finalizar, recordemos, estamos trabajando lo que es dibujo técnico, el cual se diferencia del dibujo artístico en el sentido de que el artístico es más libre, es más espontáneo. El técnico no. El técnico tiene unas normas establecidas, se utilizan unos materiales definidos y satisfacen una necesidad. El dibujo técnico se clasifica en natural, continuo, industrial y definido. Existen diferentes tipos de dibujos técnicos: arquitectónico, mecánico, eléctrico, geológico, topográfico, urbanístico. Y por último, recordemos los materiales: el soporte gráfico, el papel, que está definido por la normalización del dibujo técnico, el gramaje, los instrumentos de trazado, que están el lápiz, y la escuadra y el cartabón, que la estudiaremos más adelante.